Hemos estado enfocando, hermanos, el tema del avivamiento. Hay tantas cosas que decir de este tema, pero queremos, hermanos, que quede bien grabado y que todos seamos motivados para buscar y pedir ese avivamiento en nuestras vidas y también en nuestros corazones. No es nada más una temática para llenar el momento de la prédica. Es una temática en cierta forma para motivar a la iglesia a pedir con todo el corazón a Dios que Dios manifieste su poder y que Dios se deje sentir de una manera poderosa, porque no creemos que nada más por aquellos lugares hay avivamiento. Creo que también aquí puede haber avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a pagar el precio. Tenemos que meternos con Dios. Tenemos que sacrificar un poquito nuestro confort y decirle: Señor, queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 44. Dice la Escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio. Cornelio juntó a todos sus parientes y todos sus vecinos para recibir a Pedro. Y cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, Dios manifestó su poder de una manera especial. No tan solamente salvó a los que estaban ahí de pecadores, sino que también derramó de su Espíritu y los bautizó con el Espíritu Santo. Y no tan solamente los bautizó con el Espíritu Santo, sanó enfermos y después fueron bautizados en agua y completaron el gozo del Señor en su vida. Qué precioso es sentir al Cristo de poder. En la historia de la iglesia se han tenido varios avivamientos en diferentes épocas. No tan solamente este último, sino que ha habido diferentes avivamientos. Como ya había dicho yo en tiempo pasado, en los días pasados, en el tiempo de Nehemías hubo un gran avivamiento para restaurar las ruinas de Jerusalén y al pueblo que estaba desanimado. Más después, Zacarías profetizó sobre el derramamiento del Espíritu en Zacarías 4:6 y habló de avivamiento en el pueblo de Israel. Después de esos avivamientos, naturalmente que vino el avivamiento del aposento alto. El avivamiento del aposento alto, el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que registra una manifestación del Espíritu en cumplimiento a la promesa del Señor que había dicho: yo me voy a ir, pero les voy a mandar el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él le va a convencer de pecado y de justicia y de juicio, por cuanto yo voy al Padre. Y no tan solamente eso, sino que Él derramó de su Espíritu en el aposento alto. Capítulo 2 del libro de los Hechos lo registra, donde hubo manifestaciones poderosas. Como 120 fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero no eran nada más 120, muchos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y esta manifestación de poder del aposento alto les dio poder a los discípulos para que pudieran salir a cumplir la misión que Dios les había encomendado. Él les había dicho: no se vayan de la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos
del poder del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo y reciban ese poder, entonces sí, váyanse por todos los pueblos a predicar el Evangelio. El poder de Dios es importante para tener valor, para tener visión, para tener unción y para que Dios nos use de una manera especial. Así es que la iglesia fue y cumplió la misión que se le encomendó una vez que fueron llenos del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, Pentecostés trajo muchos discípulos. El día de Pentecostés trajo muchos convertidos. Y luego la iglesia siguió en avivamiento y se extendió el Evangelio por muchas partes del mundo conocido en ese entonces. Después pasó una época de oscuridad, de persecución, una época difícil, hasta que llegó un emperador cristiano, Constantino, que en cierta forma Dios lo levantó para que se restituyera la fe cristiana y comenzara la fe cristiana. Después vino otro tiempo de la iglesia, que fue el tiempo de la iglesia imperial, y que entonces, hermanos, se tomaron el control desde otra sede en el aspecto religioso. Pero en el siglo XVI, precisamente en el siglo XVI, y Dios levantó otros hombres, otra parvada de hombres de Dios para que siguieran predicando. Y en ese siglo XVI, Martín Lutero comenzó a predicar el evangelio de justificación por la fe, de humillación por la fe, y hubo miles, cientos de personas que se convirtieron por todas partes. Ahora bien, hermanos, después hubo otros grandes avivamientos. El avivamiento de Gales, también en el siglo XIX, del 1904 a 1905. Ese avivamiento de Gales, bajo la dirección de Robert Evans, fue un avivamiento que retumbó en todas partes. Fue un gran avivamiento, donde la gente se arrepentía en las calles y había confesión de pecado. Él les exhortaba a dejar el mal camino y a desechar las cosas secretas para que pudieran agradar a Dios. Y mucha gente, muchos miles, fueron salvos, convertidos y llenos del Espíritu Santo. Y les instó a mantenerse en comunicación con Dios. Y en esos años del siglo XIX, 1905, este grande Roberto Evans y otros también que se levantaron, como Juan Wesley, Jorge Whitefield, que Dios los usó de una manera poderosa en grandes avivamientos. Pero, hermanos, el avivamiento que más nos ha estrujado es el avivamiento de Los Ángeles, California. En el año de 1906 hasta la fecha todavía seguimos teniendo buenos resultados del avivamiento de Los Ángeles, en la calle Azusa, que realmente este avivamiento cambió la historia de la iglesia, porque de ahí fue cuando se fue derramando el poder del Espíritu Santo en muchas organizaciones cristianas que ya existían, pero no habían conocido del Espíritu Santo. Así es que en ese año de 1906, un 4 de abril, se cimbró la tierra, tronó el cielo, vino lluvia y Dios derramó del Espíritu Santo en esa calle Azusa, en un humilde lugar. Ahí derramó del poder del Espíritu Santo y de ahí comenzó el levantamiento pentecostés del siglo moderno, de los siglos modernos, de la época moderna. De ahí se derramó el Espíritu a todas partes y muchos fueron llenos, miles fueron llenos del Espíritu Santo. Y hermanos,
Pero hay varias coincidencias en ese avivamiento, porque realmente quisiéramos tener el pensamiento bien concreto. ¿Realmente el avivamiento es nada más para la gente que no tiene otra cosa que hacer? ¿Realmente el avivamiento es nada más para los pentecostales o los pentecosteses? ¿Realmente el avivamiento es nada más para los ministros del Señor o los siervos del Señor? No, de ninguna manera que no. El avivamiento es para avivar. El avivamiento es para despertar al dormido. El avivamiento es para restaurar al que está casi muerto. El avivamiento es para llenar del Espíritu a los que no están bautizados con el Espíritu Santo. El avivamiento es para levantar al caído. El avivamiento es inclusive para sanar enfermos en el nombre de Jesucristo, porque cuando Él se manifiesta su poder y hay milagros y sanidades en su nombre. Y la iglesia no puede estar sin avivamiento, porque de otra manera llegaremos a un estado de confort, de tranquilidad, de una vida nada más religiosa, pero inactiva. Una vida religiosa donde usted canta, hace sus oraciones así muy automáticas y es todo. No testifica, no habla del Señor, no ora por casos de enfermedad, no tiene la fuerza ni el poder. Por eso es que se requiere el avivamiento en nuestras vidas. Y hermanos, cada vez que ha habido un avivamiento, ha habido un motivo por qué llega ese avivamiento. Ya dijimos que el avivamiento, hermanos, es volver a aprender algo que está apagado. Es volver a restituir algo que se había perdido. El avivamiento es volver a dar vida a aquel que estaba un poquito desanimado y apartado del camino del Señor. El avivamiento es para sentir al Cristo de poder, para sentir al Espíritu Santo. Y hermanos, la iglesia pentecostal, nuestra iglesia, nosotros nacimos en fuego. Nacimos en fuego, que el fuego siga, que el fuego permanezca. Porque si no hay fuego, no hay conversión. Si no hay sentir de la presencia de Dios, no hay sanidades. Si no hay una manifestación del poder de Dios, hay desánimo en mucha gente. Si no hay una revelación de Dios, de su palabra, mucha gente se queda quizás negligente en cuanto a las escrituras. Por eso necesitamos avivamiento. Y hermanos, el avivamiento de California, en la calle Azusa, en el año de 1906, allí en el 312 de Azusa, era la respuesta de Dios a una época fría de la iglesia. Sí había evangélicos en esos años después de la reforma de Martín Lutero, en los siglos XVII y XVIII, y luego los siglos que siguieron, hubo cristianos, pero no había llegado el avivamiento poderoso como se requería. Se había infiltrado el pecado, se había infiltrado la maldad. La iglesia comenzó una decadencia espiritual. La iglesia de esos tiempos, de esos siglos XVII, XVIII y XIX, estaban allí, pero estaban medio dormidos, aletargados. La iglesia en Inglaterra, la iglesia en Francia, la iglesia en Alemania, donde fue la cuna de la Reforma, ahí estaban algunos cristianos, no menciono denominaciones por no ofender a nadie,
Por ahí estaban las organizaciones históricas, las denominaciones históricas, pero estaban semiapagados, estaban semidormidos. Después del avivamiento de la calle Azusa, Dios comenzó a tocar grandes corazones, grandes personas que se levantaron. Por ejemplo, como la familia Wesley, Juan y Carlos Wesley, Jorge Whitefield y muchos grandes hombres que se levantaron bajo la unción del Espíritu Santo para levantar la iglesia en esa época. El tiempo que vino el avivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo en la calle de Azusa en el 1906, el 4 o 9 de abril de 1906, donde hubo una manifestación gloriosa del Espíritu, era la respuesta de Dios para poder restaurar su iglesia en esos siglos, en esos tiempos. De otra manera se hubieran acabado. Se necesitaba que volviera a soplar el fuego de Pentecostés. Se necesitaba que volviera a soplar, hermanos, las manifestaciones del aposento alto como la iglesia primitiva. Y entonces Dios preparó el ambiente y levantó el hombre que se requería. Es una historia larga esta. Pero entre toda la gente que Dios prepara siempre para una manifestación, escoge la persona adecuada conforme a su voluntad. Y en esta ocasión, hermano, escogió a una persona insignificante en el aspecto de renombre. William Seymour, un morenito que tenía raíces metodistas, pero que tenía hambre de Dios, deseos de conocer más de Dios. Él trabajaba, o mejor dicho, era parte de la iglesia metodista en ese tiempo, y él llevaba una vida cristiana tranquila, confortable. Pero Dios lo movió que se fuera a la ciudad de Los Ángeles, California. Y allí fue buscando un lugar donde establecer su misión. Esta misión a la que llamó misión apostólica de fe. Misión apostólica de fe. Y hermanos, buscando y buscando, se reunió primero en casas para predicar, Todavía no estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba él allí tratando de establecer el trabajo de la prédica del Evangelio en Los Ángeles, California. Pero Dios lo llevó a ese lugar, en la calle Azusa, allí en el 312 de Azusa. Era una chocita muy humilde, una chocita muy insignificante. Realmente, hermanos, no se podía pensar que era un templo o una catedral. No, era simple y sencillamente una choza. Algunos teólogos comparan, hermanos, esta choza como si fuese, ¿qué podríamos decir? Algo semejante al pesebre de Belén. Algunos le llamaron el establo de Azusa. ¡Ay! Lo más pobre fue escoger este predicador Seymour. Un lugarcito abandonado, semiabandonado, pobre, queriéndose caer. Era un establo donde se fue a meter Seymour porque él no tenía recursos, nadie lo apoyaba, simplemente había ido a predicar allí y Dios le abrió esa puerta. Y hermanos, ahí entró Seymour a predicar.
con el respaldo de Dios, con el poder de Dios, comenzó a mover. Se requería una restauración de la iglesia. Se requería un despertamiento de la iglesia, porque la iglesia de esos siglos había caído en decadencia, como están todavía las iglesias allá de Europa, de Alemania, que están dormidas, no les ha llegado todavía el avivamiento. Se necesitaba una restauración de todo lo que se había perdido, porque la iglesia protestante, la iglesia reformada de Dios, había caído en una vida monótona, confortable, sin vida, sin fe, una religión personal, nada más que era una religión, pero necesitaban tratar de tener vida para que el evangelio siguiera creciendo. Hermanos, la fe no testamentaria había sido sustituida por las tradiciones, por los ritos, por la religión que imperaba, como la que todos conocemos, la romana, luterana, anglicana y demás, a tal grado que estaban dormidos. Y entonces Dios tuvo que levantar un instrumento para que pudiera la iglesia del Señor volver a tener vida, volver a levantarse. La iglesia de esos siglos anteriores había caído en las tradiciones religiosas, en los ritos, y buscaban sustituir la fe apostólica con puras prácticas humanas, con puras liturgias y ritos que no agradaban a Dios. Y entonces, hermanos, se trataba de rescatar lo que estaba perdido. Se trataba de rescatar lo que se había extraviado en algún momento. La fe cristiana había caído en su tradicionalismo, había caído también en la corrupción, adulterando el evangelio y predicando un evangelio totalmente fuera del patrón establecido por Dios en su palabra. Se buscaba la manera de rescatar el cristianismo original, porque estaba secuestrado por las tradiciones y por los ritos, y para poder sanarlo y levantarlo se necesitaba algo más que teología. Se necesitaba poder de lo alto, se necesitaba una lluvia del cielo. Y Dios buscó a alguien que pudiera ser el instrumento. Y hay un morenito, William Seymour, que no veía de un ojo, tenía nada más un ojito. Seymour se fue a un establo, a una casa muy humilde en la calle Azusa, y comenzó a predicar. No era pentecostés, era de origen metodista, y comenzó a predicar. En ese tiempo que estaba él predicando, hubo 2 terremotos en el estado de California, tremendos terremotos, unos terremotos que causó muchas muertes en Los Ángeles, California, en el año de 1906 también, en abril del año 1906, un terremoto que trajo muchos muertos y que tembló todo el estado de California. Y ahí mismo en Los Ángeles, California, hubo terremoto, pero fuerte, que hubo muertos por miles por causa que la tierra tembló. Pero mientras que la tierra temblaba, estaba Seymour predicando a Jesucristo. Este morenito estaba con la cabeza puesta en el suelo, puesta en el piso, diciendo: Señor, ampara a todas las familias que están sufriendo
estas situaciones de terremoto. Él oraba por la salvación de las gentes allí en la ciudad. Y cuando estaba orando, pasó lo que tenía que pasar. Como en el día de Pentecostés, de repente, allí en ese establo de la calle Azusa, comenzó a temblar. Pero no tembló por el terremoto de la tierra. Comenzó a temblar por el descenso del Espíritu Santo. Comenzó a temblar ese lugar, ese establo, esa casa humilde. Y ese Seymour, un morenito muy sencillo, muy humilde, comenzó a hablar en otras lenguas. Ahí comenzó el avivamiento de Pentecostés en el año 1906, con un morenito que no tenía ni bancas. Se sentaban en piedras y en el piso, que era pura tierra. Seymour no era un gran teólogo ni predicador, pero Dios se vale de los instrumentos que Él quiere para poder hacer su perfecta voluntad. No escoge a los más eruditos muchas veces. Escoge a la gente más insignificante, que no vale, que no está preparado. Pero Dios los unge, los bautiza y los llena con el poder del Espíritu Santo. Ahí estaba un Pedro de la iglesia primitiva en el siglo I de la iglesia apostólica. Este hombre, dice la Escritura, que era un hombre sin letras, pero fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, hermanos, y se fue a predicar por todos lados, sanando enfermos, echando fuera demonios y levantando el caído, porque el poder de Dios iba con Pedro. Yo creo que tenía todos los dones. Hasta me imagino que en su bolsa llevaba todos los dones, para de acuerdo a la necesidad sacaba el don que necesitaba. El don, tú estás endemoniado, este es el don, este es el don. Oh, rabas. Los avivamientos se estremecen. Los avivamientos se encienden con fuego de lo alto. Los avivamientos estrujan y nos hacen temblar. Después del terremoto de Los Ángeles en ese mismo año 1906, se efectuó también en el aspecto eclesiástico un gran terremoto, el terremoto espiritual, que causó un gran avivamiento. Un avivamiento poderoso, porque había hambre de buscar a Dios y lo hacían horas y horas. ¿Qué hacía Seymour ahí predicando? No era un teólogo. Él había estado en una escuela en Kansas estudiando Biblia, y como era morenito tenía que estar afuera del salón porque había mucha discriminación. Y allá afuera escuchaba a Seymour por una ventana las prédicas que estaban predicando. Y ahí Dios tocó a Seymour y lo mandó acá a Los Ángeles. Y ahí comenzó a predicar bajo la dirección del Espíritu, porque él no tenía libros, no tenía tampoco enciclopedias. Cada que predicaba se ponía de pie y abría la Biblia. Y lo que Dios le daba que hablase,
Eso era lo que hablara. Según lo que leía la Escritura, en ese momento, ahí predicaba. Y Dios lo usaba de una manera poderosa. Él exaltaba la sangre de Cristo. Exaltaba el poder de Dios. Exaltaba el amor de Dios. Prevalecía el amor, la igualdad de las personas. Hablaba del amor de Jesucristo. Y cuando él predicaba, veía la manifestación del poder de Dios. Del poder de Dios, a tal grado que la gente que estaba allí no nada más se convertía, sino que también era salva y sanada por el poder de Dios. Maravilloso. Yo visité varias veces ese lugar de Azusa. Y hermano, nada más de estar allí como una parte histórica, comenzaba a hablar en lenguas. Sí, hermanos, Dios era tan grande que había manifestaciones genuinas del Espíritu Santo con señales, prodigios y milagros. Maravillosa. La gente estaba tirada en los pisos orando. La gente estaba llena de polvo porque no había piso de material. Y en esa revolcada de polvo, Dios los tocaba y los sanaba. Porque no se requiere la comodidad para que Dios obre. Dios obra en todas partes y en todos los lugares donde le buscan en espíritu y en verdad. Y hermanos, causó tanto impacto este avivamiento de la calle Azusa, que vinieron reporteros de Los Ángeles, vinieron reporteros del sur de California para ver lo que estaba sucediendo en Azusa 312. Porque estaba diciendo, hay un hombre que está loco, que está loco. Y todos los periódicos fueron a la calle Azusa a ver la locura que estaba pasando. Y entró un primer reportero de Los Ángeles Chronicle. Entró para ver lo que estaba pasando. Porque no escribió nada más porque sí. Él entró y se sentó ahí abajo donde podía para presenciar lo que estaba pasando. Y cuando él estaba sentado, una mujer se puso de pie y comenzó a hablar en lenguas. El Señor la estaba bautizando con el Espíritu Santo. Y cuando estaba bautizándose con el Espíritu Santo, dio un mensaje poderoso. Un mensaje en inglés. Y ese mensaje era para el reportero. Tú has venido porque estás fracasado. Tú has venido porque eres un pecador. Pero en esta tarde Dios está tocando tu corazón. Y nos dice la historia, en los anales de toda la historia de Azusa, que ese reportero cayó al piso, tocado por el poder de Dios. Se arrepintió, lo tocó, lo salvó y salió convertido el reportero. Tomó retratos de la gente y después al otro día escribió un gran artículo diciendo: ese es un verdadero terremoto del cielo.
cambió todo. Hasta ahí, el tiempo se me acabó. ¿Cómo necesitamos que Dios nos mande un terremoto aquí? Que nos despierte, que nos avive, que no tengamos miedo a las manifestaciones de Dios, que Dios toque nuestros corazones, porque el avivamiento va a traer hambre de Dios. El avivamiento va a traer grandes maravillas del Señor en nuestras vidas. ¿Cuáles serían los resultados de un avivamiento? Restauración, despertamiento, unidad, alegría, crecimiento, servicio. ¿Qué más traería el avivamiento? Manifestaciones espirituales del poder de Dios, lloro, lenguas, profecía, mensajes proféticos, movimiento espiritual y físico, pero movido por el Espíritu Santo de Dios, conversiones, bautismos en el Espíritu Santo, poderosos y genuinos, sanidades, milagros, portentos, amor a los perdidos, convicción de pecado, arrepentimiento, deseo de buscar la presencia de Dios. El avivamiento nos mueve a leer la palabra santa de Dios. El avivamiento nos enciende para buscar más de Él, más de Él.